Romper el mercado sin duda implica desafiar las normas establecidas, transformando la forma en la que las industrias operan y cómo los consumidores interactúan con ellas. No solo se trata de mejorar, es reescribir las reglas mediante innovaciones en productos, servicios o modelos de negocio. Líderes como Apple, Tesla y Amazon han revolucionado sus sectores, creando barreras de entradas casi insuperables para sus rivales. Y hay entidades que se dedican actualmente a ayudar a las empresas a este tipo de transformaciones. BDO somos una firma de consultoría, auditoría, servicios en impuestos legales y tributarios, pues aquí en Colombia y a nivel mundial, más de 115.000 personas, estamos acompañando a empresas en todos estos temas, particularmente hoy lo que nos ocupa es sostenibilidad corporativa, también revisora fiscal y impuestos también. Pero sí, la mayor parte de las empresas grandes del país, aquí en Medellín, por ejemplo, varias empresas del Grupo Empresarial Antioqueño, en Colombia, también estamos en Interamérica, somos 9 países apoyando pues básicamente empresas de todos los sectores e industrias especialmente. Las siglas ESG significan Environmental, Social and Governance, o en español, ambiental, social y de gobernanza. Son 3 áreas importantes que las empresas deben cuidar para ser responsables y sostenibles. Hablamos con un especialista que nos explicó qué abarca cada uno de estos pilares y por qué son tan relevantes en el contexto corporativo actual. Bueno, el ESG o el famoso ESG son los factores ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, que hoy en día la Superintendencia de Sociedades nos ha invitado a ampliar ese espectro, a hablar de lo económico y lo financiero también. Entonces son 5 áreas de impacto en las cuales las compañías pueden impactar positivo o negativamente al entorno, a la economía, al medio ambiente de las personas, y es lo que conocemos como el famoso ESG, que hace parte de una estrategia de sostenibilidad corporativa. Recientemente, el concepto de ESG se ha ampliado para incluir otras dimensiones que buscan abordar aspectos más específicos del impacto empresarial. Se han añadido las siglas E y F al concepto. Bueno, es una invitación que vemos que desde la Superintendencia nos hacen a las empresas colombianas de pensar que lo económico y lo financiero se nos había olvidado cuando hablábamos del famoso ESG, lo ambiental, social y buen gobierno. Entonces, vemos a través de la circular básica jurídica que nos están invitando a volver a incluir lo económico, que es cómo la compañía aporta a la economía local donde se encuentre, la empresa, y también lo financiero, cómo la compañía es sostenible financieramente, y así completar ese famoso ESG más EF o la sostenibilidad corporativa misma. La responsabilidad social empresarial, RSE, ha sido el enfoque inicial de muchas organizaciones para generar un impacto positivo en la sociedad. Sin embargo, se considera que la RSE es solo el primer paso hacia un objetivo más amplio y estructural. Es importante, llevamos más de unos 30 años hablando de sostenibilidad y empezamos con lo que era la responsabilidad social empresarial. Hoy en día el ser responsable es lo que se espera de empresarios y empresas en su conducta empresarial responsable. Para ser sostenible hoy en día, en ese entorno tan cambiante que tenemos, hay que ser responsable con nuestro grupo de interés y con el medio ambiente. Entonces, la responsabilidad social empresarial es la base, pero no es el fin último. El fin último es ser sostenible siendo responsables. En el mundo de los negocios, la sostenibilidad corporativa es un concepto cada vez más estratégico. No solo abarca la responsabilidad social y ambiental, sino que también integra el crecimiento económico y la resiliencia empresarial a largo plazo. Bueno, la sostenibilidad corporativa hay muchos conceptos, hay muchos autores, mucha literatura, pero ¿cuál es al final el centro? Es la capacidad que tengo como organización de anticiparme a los riesgos que me ofrece el entorno, ambientales, sociales o de buen gobierno, y también gestionar adecuadamente mis impactos. Pero no solamente gestionar impactos en lo positivo o lo negativo, crear valor también. ¿Qué esperan nuestros colaboradores, nuestros clientes, los proveedores de la empresa? Y yo cómo puedo responder a ese valor que ellos esperan. La sostenibilidad corporativa al final es ser responsable y sostenible, teniendo en cuenta impactos, riesgos y oportunidades. Las prácticas sostenibles no solo tienen un impacto positivo en el entorno y en la comunidad, sino que también pueden fortalecer el valor financiero de una empresa. Es conectar esto que estábamos hablando de ser sostenible con los números de la empresa. Porque hoy en día ya nos damos cuenta, por ejemplo, con la pandemia del COVID-19 que pasamos hace unos años, cómo algo que ocurre de afuera hacia adentro puede tener un efecto financiero en la organización y puede incluso cambiarla o acabarla completamente. Cuando hablamos de sostenibilidad desde lo financiero es eso,
ponerle números financieros a esos efectos de lo que puede ocurrir en el entorno que pueda acabar mi negocio. No solamente yo como impacto, sino como me impacta el entorno a mi negocio. Eso es sostenibilidad financiera. Hoy en día, las empresas enfrentan una mayor presión para adoptar prácticas sostenibles y responder a las expectativas de consumidores, inversores y reguladores. Estas son las consecuencias que podría enfrentar una empresa que decide no integrar la sostenibilidad en su estrategia corporativa. Hoy en día no solamente desde lo regulatorio y legal, que tenemos ya varios estándares que nos están requiriendo o nos están invitando a ser sostenibles, sino también, si yo no incorporo esos estándares o estos requisitos de ser sostenible, voy a salir del mercado. Comunidades, empresarios, inversionistas están pidiendo cada vez más que las empresas asuman sus impactos en sostenibilidad y reconozcan también que pueden verse afectadas por algo externo que ocurra en su entorno. Entonces, ser sostenible ya no es una invitación, es una necesidad. Y para las compañías que no lo hagan, no van a estar preparadas adecuadamente para cosas como la pandemia, reformas tributarias que puedan impactarla y demás. En un mundo cada vez más globalizado, las empresas deben adaptarse a riesgos como el cambio climático, la inestabilidad económica y la disrupción tecnológica. Bueno, lo importante nos falta, de hecho, sabemos que más del 90% de las compañías en Colombia son empresas pequeñas y medianas que no conocen mucho de esos temas. Entonces, invitación para esas compañías, no solamente las grandes, a que leamos sobre riesgos globales. El Foro Económico Mundial tiene un informe internacional de 2024, lo sacaron publicado, de hecho, que habla de esos riesgos corporativos. ¿Qué riesgos debemos tener en cuenta? Temas como la desinformación, las fake news, la polarización social, los cambios climáticos extremos que estamos viendo en varias ciudades del país, son esos riesgos globales que debemos incorporar en las matrices de riesgos corporativos. Así que no importa el tamaño de la empresa, reconocer que los riesgos pueden acabar nuestro negocio es importante. Identificar los impactos, riesgos y oportunidades sustentables, IROS, es crucial para implementar una estrategia de sostenibilidad efectiva. Lo más importante es entender primero qué es un IRO, un impacto de adentro hacia afuera y un riesgo negativo y una oportunidad de afuera hacia adentro que pueden afectar positivo o negativamente mi negocio. Cuando entiendo eso, voy a mi cadena de valor y mi cadena de suministro. En cada etapa de mi cadena, cuáles son esos impactos ambientales, sociales y de buen gobierno que yo estoy generando y también que me están impactando mi negocio. Y también voy a mi grupo de interés, les pregunto a mis colaboradores, clientes, proveedores, cuáles son los impactos que yo les genero o que ellos me pueden transferir a mi negocio. Eso es hacerlo para identificar y evaluar riesgos, oportunidades e impactos. Elaborar y presentar un reporte de sostenibilidad requiere de una serie de prácticas y principios para garantizar la transparencia, claridad y relevancia en la información comunicada. Pues lo primero, tener claro la posición de que eso es un trabajo que es de toda la compañía, no es solamente de una área. Segundo, que hay una circular básica jurídica que ya nos da un marco regulatorio sobre por qué hacer informes de sostenibilidad. Tercero, es importante definir un presupuesto porque vamos a requerir obviamente tal vez un acompañamiento externo o internamente con las áreas, dedicar tiempo a levantar la información. Y cuarto, hacer un análisis de materialidad o de materialidad para saber dónde yo debo reportar sobre sostenibilidad. No solamente hacer informes por hacer informes, es reportar y rendir cuentas de cómo yo impacto de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro a mi negocio en general. La sostenibilidad corporativa y el enfoque ESG han dejado de ser elementos opcionales para convertirse en componentes esenciales de la estrategia empresarial moderna. Más allá de la responsabilidad social, incorporar estos principios permite a las organizaciones mejorar su resiliencia, fortalecer su valor financiero y responder a las expectativas de un entorno global cada vez más consciente y exigente. Para las empresas en Colombia y en el mundo, adaptarse y liderar en este campo es clave para asegurar un futuro competitivo, responsable y sostenible.